La verdad es que es un placer moderar esta tarde esta mesa con 5 halcones. Yo creo que lo que vamos a intentar hacer en esta mesa redonda es poner focos a diversas temáticas específicas del mundo del arbitraje, y voy a ir presentándoos los ponentes en función de su participación. El primero es Segimundo. Segimundo Navarro es licenciado, por comillas, en Derecho y Empresariales, E1, socio director del Departamento de Arbitraje y Procesal de la Oficina de Madrid de Crowe Howard y coordinador de CA-40. Es diplomado en arbitraje por la Swiss Arbitration Academy y por el CIARP. Además, está incorporado como árbitro en distintas cortes de reconocimiento, tanto nacional como internacional. Muchas gracias, Segimundo. Muchas gracias. Bueno, pues me toca a mí abrir esta sesión de tarde hablando, casi con un símil que podría ser el del ojo de halcón, hablando sobre el voto particular dentro del laudo. Casi todo el mundo puede tener interiorizado que el voto particular es un derecho, sobre todo aquellos que están familiarizados con la jurisdicción más que con el arbitraje, se habrán encontrado en su vida profesional a lo mejor algún voto particular en alguna sentencia. Sin embargo, el hecho de que se incluya en un laudo no es tampoco algo tan habitual, porque además uno de los mayores temores que puede haber en las cortes de arbitraje, incluso en los tribunales de arbitraje, es que de algún modo la emisión de un voto particular pueda mostrar parte de la caja negra del laudo, parte de ese sacrosanto espacio de las deliberaciones del tribunal arbitral que deben tener especial confidencialidad. La falta de firma del laudo está reconocido como un derecho, no todos los abogados, bueno, la mayoría de las legislaciones. No todos los miembros del tribunal arbitral están obligados a firmar un laudo cuando no están de acuerdo con su contenido. En España está reconocido así también de forma expresa. También está recogido en la mayoría de los reglamentos de arbitraje que el árbitro que no esté de acuerdo, cuando sea un tribunal formado por más de un árbitro, obviamente, cuando no esté de acuerdo con el contenido del laudo no tiene por qué firmarlo. Y esa ausencia de voto, esa ausencia de firma, al final es la mejor muestra de que el árbitro no está de acuerdo con el contenido. Ojo, que puede haber una opinión discordante, pero puede también haber una opinión concordante, es decir, aquella opinión por la cual el resultado sería el mismo, pero el camino por el cual se llega al resultado es distinto del que han elegido los coárbitros. Por eso muchas veces no es tanto con el resultado del procedimiento, sino con cómo se ha llegado también a ese resultado, lo que puede haber tensiones internas dentro del tribunal arbitral. Hay motivos por los cuales incluso un árbitro en minoría podría llegar a obligar a incluir su voto particular dentro del laudo, y hay casos concretos para ello, como por ejemplo la denuncia de violaciones graves dentro del procedimiento, que de otro modo, si no se incluyera ese voto particular dentro del laudo, las partes no podrían llegar a conocer la existencia de esa violación, que podría dar lugar incluso a la anulación del laudo, como la infracción, por ejemplo, al derecho a ser oído. Por ejemplo, que el árbitro haya sido excluido de las deliberaciones, no haya sido invitado, o si el tribunal ha tomado en consideración o ha escuchado testimonios o ha examinado testigos sin el conocimiento o el consentimiento de alguna de las partes o de todas ellas. También si existiera una violación a un trato igualitario, o incluso si se violara el derecho de las partes a tener un árbitro independiente e imparcial. Estos son motivos suficientes para que, invocándolos, el árbitro pueda ser incluido dentro del laudo. Ahora bien, si bien los reglamentos recogen la posibilidad de que no se firme el laudo, no está tan clara la posibilidad de que se pueda incluir todo el razonamiento de ese árbitro que no esté de acuerdo o bien con la decisión que se toma o bien con el fundamento para llegar a la decisión. De los reglamentos que he estado examinando, el único es el reglamento de CIMA, sí que recoge expresamente la posibilidad de que el árbitro pueda elaborar como parte integrante, como
dentro del laudo, pero no como parte integrante del mismo, puesto que no estaría sujeto a las mismas obligaciones que el laudo, y los errores que se cometieran dentro del voto particular no afectarían al reconocimiento y la validez del laudo. Pero sí que el reglamento de CIMA recoge la posibilidad de forma expresa de que el árbitro discrepante pueda expresar esa discrepancia dentro del laudo. Si no, hay otras fórmulas como, por ejemplo, emitir ese voto particular por medio de un anexo al laudo, o bien incluso se ha podido recoger, o el Tribunal Federal Suizo, por ejemplo, sí que recoge como posibilidad el hecho de que el árbitro que emita esa opinión discrepante pueda remitir el voto particular a las partes de forma directa e independiente del resto de los coárbitros. Lo que también impone el Tribunal Federal Suizo es que ese voto discordante no pueda contener razonamientos jurídicos que no hayan sido sometidos a la consideración de los árbitros dentro de las deliberaciones. Para preparar la ponencia de hoy he estado hablando con distintos árbitros y hay algunos que están a favor y otros que están en contra de que se recoja realmente toda la fundamentación del voto particular. Principalmente, como motivos a favor, dicen que es un derecho del árbitro para poder argumentar su opinión disidente y dicen es que para eso me están pagando dentro del arbitraje, para que yo tome una decisión y aunque mi decisión no sea la misma que la del resto de componentes del tribunal arbitral, tengo derecho e incluso tengo una obligación o un deber moral de manifestársela a ambas partes. También dicen que puede mejorar la calidad del laudo, ya que el resto de componentes del tribunal arbitral que no esté de acuerdo con esa decisión del árbitro discrepante, en cierto modo se podrán ver obligados a ser más finos en la fundamentación o en la adopción de la decisión final. También parece ser, y esto lo dicen más los abogados in-house, que generan confianza en el procedimiento arbitral porque muestra a la parte que ha habido otros argumentos que sí que han sido considerados, aunque luego no hayan sido adoptados por el tribunal arbitral. Y luego, pues, una conclusión un poco genérica, un poco más etérea, de que puede llegar a ayudar al desarrollo legislativo, ya que dan una opinión distinta de la interpretación de una norma. Igual que hay argumentos a favor, tenemos también argumentos en contra, como por ejemplo que operan en contra de la solidez del laudo, enseñando o mostrando sus debilidades y contribuyendo en cierto modo a alentar la posibilidad de que pueda ser impugnado, anulado o no reconocido. Pueden llevar a la creencia de que algunos o todos los árbitros, pues en particular el disidente, no es independiente e imparcial, especialmente cuando ese voto particular pues, favorece la opinión de aquella parte que ha designado al árbitro. También se dice que si el arbitraje lo que busca es dar una solución definitiva a la controversia que surge entre las partes, pues que no ayuda la existencia de un voto disidente. También en contra, que no se puede atacar ese voto disidente, sino que ahí queda. No está sometido a los mismos límites o al mismo control que puede estar sometido el resto del laudo, que sí que está previsto que se tenga que reconocer o que se tenga que ejecutar en un momento dado. Y sobre todo, que al final incrementa los costes, puesto que el tribunal arbitral tiene que seguir constituido hasta que se emita ese voto disidente. Muchas gracias. Creo que tenemos una pregunta preparada en relación a tu ponencia sobre... No sé si la podéis poner ahora, la pregunta, o lo hacemos al final. Bueno, ¿sois partidarios del voto particular en el laudo, sí o no? Se trata del ojo de halcón, vamos a ver si sí o si no. Seguimos con nuestro siguiente ponente y tocando temas independientes como son el third party funding. Nuestro ponente es Alejandro Alonso, pero vamos a esperar 2 segundos a ver la solución. Efectivamente, yo creo que el ojo de halcón ha decidido que sí. El 75,5% cree y es partidario del voto particular en el laudo. O sea, el ojo de halcón ha sido resolutivo en este caso. Alejandro Alonso es diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
y responsable de la Comisión de la Corte de Arbitraje del ICAM, socio del bufete internacional Dentons, en el que codirige el Departamento de Fusiones y Adquisiciones. Asimismo, es miembro del International Arbitration Practice Groups de Denton. Alejandro actúa tanto como abogado de parte como árbitro en diferentes arbitrajes, tanto nacionales e internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. En primer lugar, mi enhorabuena a la Asociación Europea de Arbitraje, a Javier, por esta magnífica organización. Mi enhorabuena también a los asistentes al evento y sobre todo por estar aquí a las 4 de la tarde compartiendo con nosotros la siesta. De lo que me toca hablar es algo relativamente novedoso y que realmente en la práctica pues, está aconteciendo con mayor crecimiento en la actualidad. El third party funding, en definitiva, de lo que se trata aquí es que un tercero financie, de hecho, los costes que el demandante habrá de soportar en el marco de un procedimiento arbitral. Se trata hoy de un negocio, en la medida en que existen auténticas empresas, principalmente fondos de inversión, que están desarrollando precisamente esa práctica, ayudando a los demandantes en ese cometido. Estas empresas tienen un el método de funcionamiento del third party funding es relativamente simple, o se entiende fácilmente. El fondo va a aportar o va a cuantificar los costes de la demanda, se los va a facilitar al demandante, con ello el demandante va a iniciar el procedimiento y a cambio de ello el fondo va a exigir una parte del resultado de ese procedimiento arbitral, que normalmente suele ser más bien el arbitraje internacional, donde se da este tipo de acuerdos, que puede oscilar entre 1/3 y 2/3 del importe de la reclamación que se obtenga. El riesgo del fondo, si no gana el procedimiento el demandante, pues no recibe absolutamente nada. Los motivos que conducen al demandante a ello pueden ser varios y diversos. Uno de ellos, la falta de recursos para iniciar un procedimiento que es muy costoso o que puede resultar muy costoso, sobre todo tratándose de reclamaciones hacia ciertas instituciones arbitrales. También el demandante lo que puede preferir es dedicar sus recursos al desarrollo de su negocio y no necesariamente al inicio de un procedimiento. Prefiere que financie un tercero y no asumir los riesgos de ese procedimiento y dejarle una parte de ese dinero. El fondo el fondo de inversión, si me permiten la expresión, no es parte en el procedimiento, lo que es algo que tiene su importancia en la medida en que normalmente suelen imponer al demandante que no revele su existencia, lo que puede conllevar, como veremos, consecuencias indeseables. ¿Cuál es la naturaleza y la estructura del acuerdo? Pues tradicionalmente en derecho mercantil e incluso fiscal se suele asimilar el acuerdo que suscribe el demandante con el fondo como un contrato de cuentas en participación. Las principales disposiciones que contiene ese acuerdo pues son básicamente identificar cuál es el importe de lo que va a aportar el fondo de inversión a ese procedimiento, cuál es el importe de lo que quiere percibir, lo que llaman en inglés los proceeds, y ese importe normalmente es importante porque el fondo va a requerir que sea una cantidad neta, y veremos que tiene su consecuencia fiscal, y las pautas de la llevanza del caso, lo que también tiene su trascendencia porque cuando mayor sea la influencia o el control que el fondo de inversión quiera llevar sobre el caso, mayores dificultades pueden generarse, por ejemplo, la elección del árbitro, la designación de los abogados, la estrategia del caso, la obligación de información, obligaciones de confidencialidad varias que se pueden imponer y que lógicamente tienen su repercusión en la llevanza de ese caso. También el fondo va a exigir garantías, porque si el demandante consigue éxito, quiere tener la seguridad de cobrar el resultado de ese éxito y normalmente lo que se suele hacer es ignorar los ingresos futuros que pueda recibir de ese procedimiento. Y todo ello suele sujetarse también a un proceso previo de due diligence o de auditoría, porque lógicamente el fondo va a aportar mucho dinero. Uno que estamos negociando actualmente, pues estamos hablando de 6 millones de dólares para financiar un procedimiento, quiere saber cuáles son las posibilidades de éxito, quiere saber asimismo cuánto tiempo va a durar el procedimiento, cuál es el contexto del mercado,
cuál es el demandado, en qué medida esa acción en definitiva puede prosperar, porque no olvidemos que en definitiva el principal interés del fondo es ganar dinero, obtener rentabilidad al dinero que está aportando en ese procedimiento. Problemáticas que suscita, pues yo creo que básicamente voy a recordar las que creo que son principales a mi entender. En primer lugar, conflictos de intereses, obvios. Los intereses de la demandante pueden no coincidir con los del fondo. El demandante puede decidir de una estrategia que el fondo no quiera financiar. Por ejemplo, imaginemos el marco de una transacción, el fondo puede no querer transaccionar y el demandante sí, y viceversa. Puede suceder que aun cuando los dos quieran transaccionar, el fondo estime que la cantidad a transaccionar sea insuficiente respecto al importe de su inversión. Imaginemos asimismo el caso de un supuesto transaccional donde el demandado lo que ofrece es un bien, una dación en pago, en vez de dinero contante y sonante que lógicamente luego hay que realizar. Eso pues, complica también la labor ulterior de realización y el fondo a lo mejor puede no desearlo. El demandante puede también desear desistir del procedimiento y al fondo no aceptarlo. Y eso es una cuestión importante porque el desistimiento puede ser una de las razones, Gonzalo lo recordaba esta mañana, propias del arbitraje. Es decir, oiga, yo he iniciado un procedimiento, necesariamente no quiero que haya vencidos ni vencedores y lo que quiero es poder restablecer a lo mejor mi relación con el demandado. Si necesariamente tengo que ir hasta el final porque el fondo no me permite transaccionar o desistir de ese procedimiento, me causa un problema. Otra problemática que se plantea en este tipo de acuerdos es la independencia del árbitro. El fondo puede haber designado al mismo árbitro que está designando nuestro demandante en otros procedimientos. Ese árbitro puede tener una relación, el árbitro o su propia firma, con el fondo, una relación mercantil, de tracto sucesivo, la propia firma de ese árbitro puede estar asesorando al fondo. Imaginemos incluso el supuesto en que el árbitro desconoce que hay financiación. Al momento de manifestar, al momento de hacer esa declaración de imparcialidad e independencia que le van a exigir desde la Corte, pues puede, como no sabe o no conoce la existencia del fondo, pues a lo mejor ignorar completamente que tiene que dar esa información. Cuestiones estas que son de gran calado, en la medida en que pueden suponer la nulidad ulterior, la anulación ulterior del laudo, incluso la imposibilidad de su ejecución en jurisdicciones distintas en donde se haya dictado el propio laudo. Una tercera problemática que yo quiero destacar es la de la ética y la profesionalidad del abogado respecto a su cliente. ¿Quién es su cliente? ¿Mi cliente es la demandante o el fondo? ¿Tengo el mismo deber de diligencia y de lealtad hacia mi cliente demandante y hacia el fondo? Si quiero mantener una estrategia determinada y el fondo no la comparte, cuando mi cliente sí que la comparte, que es el demandante, ¿qué opción debo adoptar? ¿En qué medida mi independencia como abogado se afecta? Cuestiones estas que además pueden incluso incidir en el ámbito de la propia deontología del abogado en ese procedimiento. La revelación o no de la existencia del fondo es una cuestión compleja y que ha traído ya muchos comentarios. Los fondos, por definición, no quieren que se revele su existencia en el marco del procedimiento arbitral, por una razón bastante simple, y es que tienen miedo de que la parte demandada, viendo que la parte demandante está financiando su procedimiento, piensen que, en definitiva, ese demandante es un insolvente y que si mañana pierde el procedimiento y por cualquier razón se ve condenado a una demanda reconvencional, el resultado de una demanda reconvencional o incluso a las costas del procedimiento, no pueda pagar. Puede, en ese caso, el demandado solicitar contragarantías y viendo sobre todo que hay alguien que puede responder de ellas. Dos problemas pueden suscitarse. Por una parte, que el fondo en el propio acuerdo suscrito con el demandante haya dicho que no financia contragarantías, en cuyo caso podemos incluso situar a la propia demandante en una situación de relativa indefensión. Y en segundo lugar, pues que incluso la parte demandada pues pueda ir más allá de lo que es la propia condena e ir contra el fondo para reclamar daños y perjuicios. Recordaba que si el fondo no ha revelado su existencia, es probable que el árbitro también la desconozca y eso puede afectar, y de nuevo insisto en ello, a su independencia. Y por último, y con esto terminaré, para ajustarme al tiempo que creo que tenemos, hablaré de dos cuestiones de naturaleza fiscal. Los fondos suelen operar, este tipo de fondos suelen operar de vez en cuando desde paraísos fiscales. ¿Eso qué significa? Significa que
el resultado de lo que percibe, si por ejemplo es una empresa española y que tiene que retroceder al fondo como consecuencia de esa reclamación, va a tener a lo mejor una retención en origen. Esa retención en origen el fondo no quiere oír hablar de ella porque el fondo quiere percibir una cantidad neta. Eso significa pues, que al importe de lo que se reciba deberá la parte mandante incrementar la parte del withholding tax que haya tenido que practicar. En segundo lugar, con la norma fiscal en la mano actualmente en España, lo que perciba la demandante en el procedimiento es una ganancia de capital, pero lo que tenga que retroceder al fondo como consecuencia de esa ganancia no es en su totalidad deducible. Tiene un coste fiscal, por tanto, que puede hacer incluso, y en algún caso lo hemos visto, que el resultado del procedimiento acabe costándole dinero al propio demandante. Algo que hay que considerar y que, lógicamente, no siempre se piensa en ello. Bueno, con esto termino. Si tienen cualquier pregunta, encantado de contestarla y muchas gracias por su atención. Claramente es un tema de ojo de halcón, de sí o no. Seguimos con nuestro siguiente tema, que son árbitros de emergencia. Nuestro ponente es Álvaro López de Argumedo. Es socio de Uría en Madrid y centra su práctica profesional en el arbitraje y la mediación, tanto nacional como internacional. Licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid y doctorando por la Universidad Complutense. Es árbitro de la Corte de Arbitraje de Madrid, de la Corte Española y también de la de Londres. Miembro de la Corte Internacional de Arbitraje, del Club Español de Arbitraje y de la sección de arbitraje de la UIA. Ha sido parte del grupo de expertos de la Comisión de la Unión Europea para la elaboración del Common Frame of Reference, que pretende la unificación del derecho contractual europeo. Posee una gran experiencia en el reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales y en la solicitud de medidas cautelares en apoyo de procedimientos arbitrales. Cuando quieras. Muchas gracias. No sé si se me oye, sí. Muchas gracias a la Asociación Europea de Arbitraje, muchas gracias a Javier por invitarme. Yo quisiera empezar diciendo que en materia de medidas cautelares en apoyo del arbitraje, si echamos la vista atrás, ha habido una evolución extraordinaria. Si recordamos, antes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, no había posibilidad de solicitar medidas cautelares en apoyo de un arbitraje y solamente había dos autos, un auto de la Audiencia Provincial de Cádiz y un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, que reconocían esta posibilidad. Después, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el artículo 722, se reconoció por primera vez que los jueces podían acordar medidas cautelares en apoyo de los arbitrajes y finalmente no es hasta la Ley de 2003 de arbitraje donde se reconoce que los árbitros pueden adoptar estas medidas cautelares. Yo hasta la aparición del árbitro de emergencia la verdad es que no tenía ninguna duda de que a quien había que solicitar las medidas cautelares es a los jueces. Ahora con el árbitro de emergencia y sobre todo al hilo de las estadísticas que ahora expondré, mi posición es algo diferente. ¿Por qué pensaba que a los jueces? En primer lugar, porque los jueces pueden acordarlas y de hecho las acuerdan muchas veces inaudita parte. En segundo lugar, porque las pueden imponer sobre terceros que no son parte del convenio arbitral. Y en tercer lugar, porque tienen la capacidad de coacción, de ejecutarlas de manera coactiva. Nada de eso lo tienen los árbitros. Sin embargo, lo que sí está claro es que había un gap, había un vacío entre el momento en que se solicita el arbitraje y el momento de la constitución del tribunal arbitral. Y durante ese vacío, o íbamos a los jueces o no había posibilidad de pedir medidas cautelares. Y ese momento es normalmente el momento de más peligro, el periodo que se puede llamar, en terminología concursal, el periodo sospechoso, ¿no? Y donde precisamente el demandante necesitaba el apoyo cautelar. Y como al final los productos jurídicos son un mercado donde las partes pueden elegir, pues las Cortes se han lanzado con acierto, a mi juicio, a diseñar este producto, el árbitro de emergencia. El árbitro de emergencia aparece ya por primera vez en la CCI en lo que se llama el Pre-Arbitration Referee, pero apenas era usado porque se requería optar expresamente por ello, y solamente después se incorpora ya de manera definitiva en el ICDR en 2006, en SIAC en 2010, en la CCI en 2012 y en España lo adoptan la CIMA y la CAM, la Corte de Arbitraje de Madrid, en marzo de 2015. Y yo he hablado con todas estas cortes y he recopilado las estadísticas de lo que tenemos hasta ahora, que está exhibido para ustedes. La que más ha usado esta institución es el SIAC, la Corte Internacional de Arbitraje de Singapur,
donde, como pueden ver, desde el año 2010 ha habido 34 solicitudes, de las cuales 18 han sido estimadas. Este número es altísimo y entonces, a mi juicio, desde el punto de vista de lo que suele ser la adopción de cautelares, es un porcentaje elevadísimo. He investigado un poco más y he hablado con ellos y lo que me decían es que de este número de 18, 4 se concedieron por acuerdo con la contraparte, por award by consent, lo cual, a mi modo de ver, es bastante extraordinario que una medida cautelar se conceda por acuerdo con la contraparte, y 2 son estimaciones parciales. Aún así, el porcentaje es muy elevado. En la CCI, desde que se adoptó el 1 de enero de 2012, ha habido 18 solicitudes, de las cuales se han estimado 8, pero sí es verdad que solamente 2 de manera completa, las otras 6 restantes son estimaciones parciales. En la Cámara de Comercio de Estocolmo ha habido 13 solicitudes y solo 3 estimaciones, con lo cual el porcentaje de estimación es muy inferior, de un 23%. En la Corte de Arbitraje de Madrid ha habido 2 solicitudes, de las cuales una se ha estimado y la otra, las partes llegaron a un acuerdo. Por lo tanto, el porcentaje de estimación es del 50%. Y en la London Court no ha habido todavía ninguna solicitud, pero esto tiene su razón de ser en que solamente cabe pedir medidas cautelares cuando el convenio arbitral ha sido adoptado con la nueva entrada en vigor de las reglas, que fue el 1 de octubre de 2014. Por lo tanto, no es extraño que no haya ninguna solicitud tampoco. Así que la primera conclusión es que hay bastantes solicitudes y que el rango de estimación, a mi juicio, si lo comparamos con la probabilidad en un procedimiento judicial, es bastante elevado, lo cual yo creo que contradice la idea que podríamos tener casi todos sobre la probabilidad de éxito de una medida cautelar. Y bueno, ese es el desglose de la SIAC de Singapur, y querría volver, si pueden poner a la anterior diapositiva, y he incluido también los plazos, que son extraordinariamente breves. En la penúltima columna tienen los plazos de nombramiento del árbitro, que versan todos entre 1 y 3 días, como ven, y los plazos de adopción o desestimación de la medida, el más largo de los cuales son 15 días en la CCI. Plazos brevísimos. Lo cual, por otro lado, a mí me suscita una cuestión que luego puede servir para el debate. Normalmente el plazo que se da para contestar a la solicitud de la cautelar es de 1 día, máximo 2. Y lo que hay que ver es si eso respeta el derecho de due process o el derecho a la tutela, porque me parece que no es muy sencillo contestar en tan poco tiempo. Y el segundo elemento es que las Cortes y los árbitros son, la segunda conclusión, extraordinariamente ágiles, tanto a la hora de tramitar la medida como a la hora de adoptarla. Por tanto, parece que el sistema está funcionando y que está siendo muy utilizado. Una de las cosas que sí me han dicho en todas las Cortes es: el sistema funciona bien si nos avisan antes, si antes de presentar la solicitud recibimos una llamada informando de que se va a presentar, porque en tal caso el mecanismo se pone en marcha con anterioridad y es ya mucho más sencillo elegir al árbitro. Parece, por tanto, que el árbitro de emergencia es un instrumento útil, pero lo que yo me pregunto es si es útil en todos los casos. Y un ejemplo paradigmático es la solicitud de paralización de una ejecución de una garantía a primer requerimiento. En esos casos, el banco tiende a pagar en 1 o 2 días como mucho, y por tanto el plazo que se otorga para la concesión de la cautelar en el árbitro de emergencia no nos sirve, es demasiado largo. Ante esto, lo que a mí se me plantea es que el árbitro siempre podría dictar una resolución acordando una suerte de medida cautelarísima, en el que se le dice a una de las partes, a la parte ejecutante de la garantía, sencillamente mantenga el statu quo, estése usted quieto hasta el momento en que se tramite toda la medida cautelar. Y una idea que surgía en un congreso reciente es, naturalmente, el árbitro lo que debería hacer es exigir al abogado de la parte solicitante que le confirme por escrito que todo lo que ha dicho en la solicitud es exactamente como le ha dicho, lo que se llama el duty of candor de los anglosajones, y que garantizaría de alguna manera la verdad de lo que allí se dice. Por tanto, yo creo que a la hora de elegir árbitro de emergencia o juzgados para solicitar la medida cautelar hay algunos elementos para balancear. Si nuestro asunto es una transacción complicada, pues la especialización del árbitro nos ayudará. También el árbitro es una figura más neutral, porque en algunos países la Corte Judicial no va a ser muy proclive posiblemente
a nuestra posición y, por tanto, lo mejor es acudir al árbitro de emergencia y, naturalmente, con el árbitro de emergencia nos garantizamos también la confidencialidad, cosa que en una corte judicial no sucede. Pero, sin embargo, si necesitamos que la medida se acuerde inaudita parte, si necesitamos que sea ejecutada de inmediato porque no prevemos que vaya a ser cumplida voluntariamente, o si la medida ha de afectar a terceros, entonces tenemos que ir a un juez y no podemos ir al árbitro de emergencia. Y ya para finalizar, que creo que me queda poco, Queda poco. simplemente diré que en cuanto a los requisitos son los clásicos, la apariencia de buen derecho y el periculum in mora. Pero es muy raro que una medida cautelar se deniegue por la falta de apariencia de buen derecho, a menos que sea flagrante esa falta de apariencia. Lo que realmente preocupa a los árbitros de emergencia es la situación de riesgo, de que sea irreversible la situación que exista si no se adopta la medida cautelar. Si nosotros logramos demostrar en la petición de medida cautelar que la situación que se produzca solo se puede evitar con la medida cautelar, entonces es probable que se nos conceda. Y ya, por último, las medidas cautelares por el árbitro de emergencia no pueden ser concedidas inaudita parte, pero lo que me planteo es si las partes podrían pactar en su cláusula arbitral conceder esta posibilidad al árbitro de emergencia. Yo creo que la idea de modificar los reglamentos arbitrales es siempre peligrosa y la mayor parte de los reglamentos arbitrales lo que establecen es que será siempre con audiencia de la parte contraria, pero también el arbitraje es libertad y flexibilidad y, por tanto, las partes pueden decidir cómo moldean el procedimiento, ¿no? Y creo que es algo que se puede al menos pretender, aunque tengo dudas sobre su eficacia real. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, seguimos con nuestro siguiente ponente, es Fernando Cuñado. Fernando es socio de KPMG y es en la actualidad el responsable de la práctica de Forensic en España y lidera los servicios de Dispute Advisory Services a nivel EMEA. Fernando está especializado en la asistencia como experto independiente en materia económico-financiera y contable en situaciones de disputa judicial, arbitral y privada. En particular, ha estado involucrado en numerosos litigios y arbitrajes de máxima referencia internacional. Fernando cuenta con una experiencia significativa en arbitrajes de inversión. En su función de experto independiente, participa periódicamente en procesos para evitar controversias que incluye a la ayuda desde una perspectiva económico-financiera. Fernando ha sido distinguido desde el año 2010 hasta el 2015 por la prestigiosa publicación de Global Arbitration Review como uno de los 50 expertos a nivel mundial que integra la lista de Who is Who of Commercial Arbitration. ¿Cómo ves, Fernando, tú que eres un experto en temas de prueba, el interrogatorio de los peritos? ¿Crees que existen técnicas más adecuadas o eficaces? ¿Qué opinas de los EVA Rules of Taking Evidence? Muchas gracias por la introducción. Quería dar las gracias muy rápidamente también a Javier, a la Asociación Europea de Arbitraje, por haberme invitado a este panel y sobre todo por dar un hueco a la profesión de Forensic en este foro, que es un orgullo para mí y para la profesión. Veo otros compañeros de Forensic por ahí sentados al fondo y es una suerte para nosotros el tener un hueco en este tipo de paneles, y de modo que gracias a todos. Sobre la pregunta concreta que me hace, es francamente interesante por el siguiente motivo. Apreciamos que, sin perjuicio de que tratemos cada vez de ser del todo didácticos en nuestros informes periciales, técnicos, en nuestro caso en materia económica, los ingenieros en sus cuestiones de ingeniería, pues cierto es que somos conscientes que las materias de las que versan los informes periciales pues son complejas, arduas. En ocasiones, insisto, aunque trabajamos en ello, somos conscientes que nuestros informes no son todo lo didácticos que deberían ser. Es algo en lo que estamos trabajando, insisto. Entonces, pensamos que el momento de la ratificación de nuestro informe pericial frente a la jurisdicción y en mayor medida en arbitraje, tanto doméstico como internacional, pues es un momento en el que tenemos la oportunidad de transmitir al tribunal arbitral, en este caso, pues oye, dónde está el racional, dónde están los drivers de nuestros informes periciales. Entonces, hemos apreciado en estos últimos años, y en particular en arbitraje, diría, nosotros actuamos como experto independiente tanto en jurisdicción como en arbitraje, pero en arbitraje, en la medida en la que se va más al fondo del asunto, disponemos de mucho más tiempo para presentar nuestros informes, nuestras pruebas, incluso días enteros de ratificación de informe. Hemos apreciado, como digo, una evolución y una tendencia a sofisticar e ir mucho más al detalle en el interrogatorio de los peritos, interrogatorio de los expertos independientes.
Y todo ello con ánimo de buscar la verdad material, insisto. O sea, realmente somos afortunados que en el mundo del arbitraje nos sentimos del todo escuchados. En jurisdicción también, pero jurisdicción tiene ciertas limitaciones, pues a veces del propio tiempo de la vista, ¿no? Llegas con un informe pericial de 100 y pico páginas y ves que hay señalada una vista de 1 hora para muchos peritos, testigos, etc. Entonces, de ahí el tema que incida en el arbitraje. En esta evolución venimos apreciando que del clásico direct, es decir, el interrogatorio por parte del abogado que plantea el informe pericial de parte y el cross-examination de la otra parte, estamos apreciando una mayor tendencia a, por un lado, dinamizar la vista arbitral en la intervención de los peritos, 2, llegar a la verdad material y 3, os diría, ir del todo al grano. O sea, es decir, muchas veces también somos conscientes que hoy en estos informes el tribunal arbitral puede tener ya claro en dónde están los puntos en discrepancia y quiere ir desde el origen del interrogatorio a los temas, ¿no? Entonces, en esta sofisticación, está muy de moda y nosotros somos partidarios de ello, el conocido como careo de peritos de toda la vida, que ahora pues, en nombre inglés el hot tubbing. Estamos viendo más y más arbitrajes domésticos y sobre todo internacionales, donde de buenas a primeras te sientas ya con los expertos de la otra parte o designados por la otra parte, pues a entrar a evaluar ciertas cuestiones en controversia de primeras, ¿no? Entonces, por nuestra parte y nuestra experiencia es francamente positivo, insisto, en este ánimo de ir al grano y de esclarecer la verdad material. Con un único matiz, o sea, es decir, nosotros somos partidarios de hot tubbing sí, creo que es francamente positivo, careo de peritos sí, creo que es francamente positivo, pero lo que demandamos un poco los peritos es tener la posibilidad, nuestra media hora, 10 minutos o 1 hora, en función del nivel del arbitraje y la extensión de la prueba pericial, de poder exponer lo que los anglosajones o en Estados Unidos llaman el evidence in chief, o sea, es decir, el poder exponer en unos primeros minutos cuál es el objeto del informe pericial, cuál es la metodología, los diferentes extremos que se someten a nuestra cuantificación como experto independiente, etcétera, método y conclusiones. O sea, es decir, para ir de menos a más, incluso ir cogiendo cierta temperatura y no empezar en el minuto 1 ya de la ratificación con este careo, ¿no? Insisto, entonces, hot tubbing sí, pero creo que es positivo que estando presente el otro experto también para que pueda entender bien el racional, todo el tribunal, etcétera, pues el ir de menos a más, como digo, con esta primera exposición. Otro tema del hot tubbing yo creo que es fundamental que esté bien estructurado, o sea, es decir, los tiempos de intervención, los topics que se van a cubrir, etcétera. Creo que si se deja al arbitrio de los expertos empezar a debatir sobre no se sabe ni qué, pues nos podemos ir un poco por las ramas y no se llega. Entonces, bien estructurado, los tiempos, la réplica, la dúplica, el contenido, etcétera, creo que es francamente beneficioso, insisto, si hemos tenido oportunidad sobre todo de abrir nuestra propia tesis de partida. Esto, bueno, me preguntabas por el IBA Rules on Evidence, on Taking Evidence, ¿no? Estamos apreciando también en esta evolución a mejorar la práctica de la prueba y que a fin de cuentas seamos útiles, ¿no? Que es para lo que estamos los expertos independientes, para informar y tratar de colaborar con el tribunal arbitral. La tendencia del pre-conferencing, que se llama, es el artículo 5.4 del IBA on Taking Evidence Rules, si recuerdo bien, y es que los expertos tratemos de antemano, incluso mediante written statements, de poner encima de un papel en dónde están los puntos en discrepancia y los puntos en los que hay agreements. Esto es tremendamente positivo. Si somos capaces, los expertos independientes, una vez que hemos analizado y visto el papel, anticipar al tribunal arbitral dónde están aquellos puntos, sobre todo en los que hay acuerdo, ¿no? O en los que hay consenso técnico entre los peritos, porque esto reduce mucho el foco para la vista. Esto, insisto, en written statements previo. Yo creo que es una tendencia, creo que vamos hacia ahí. Aquí hay mucho árbitro que podrá tener mucha voz mucha más autorizada que yo, pero lo estamos empezando a ver y pensamos que es positivo. A la vez que positivo, pensamos que es que es un reto, ¿vale? Porque cuando hay posiciones encontradas, los objetos de los informes periciales no siempre son exactamente coincidentes, las hipótesis de valoración, los periodos relevantes de los proyectos de inversión. No sé si me explico. Entonces, llegar a un acuerdo en un papel es complejo, pero si se consigue, creo que es tremendamente beneficioso. Esto sobre tu pregunta, perdona, creo que preguntaba. Otra pregunta, ¿cómo ves como experto independiente la figura del tercer perito como asistente del tribunal arbitral? Muy bien, el tercer perito, la figura, bueno, yo creo que va muy bien con el tema del ojo del halcón también, ¿no? que ha definido Javier con buen criterio. El tercer perito, la figura tradicional del perito judicial en jurisdicción,
creo que también se está incorporando, o igual hace mucho tiempo también, vamos, en arbitraje, que es la figura del third expert, ¿no? Es en el artículo 6, me lo he refrescado, como veis, no es que lo sepa de memoria del IBR Rules on Evidence. En este artículo 6 se habla del Tribunal Appointed Expert, ¿no? Entonces, aquí, insisto, estamos viendo una tendencia también a llegar a esta verdad material, y muchas veces el tribunal arbitral se encuentra con dos informes periciales, uno de una parte A que cuantifica 100, uno de una parte B que cuantifica 5 o lo que fuere. Entonces hay tremendas diferencias cuantitativas, y lo que es difícil es identificar dónde están las diferencias cualitativas. Es decir, ¿por qué dos informes no convergen en conclusiones, siendo los dos firmas de prestigio reconocidos, objetivos, independientes? Pues hay que ver en dónde están las diferencias cualitativas para que el tribunal arbitral pueda formarse su opinión. Creo que aquí puede ayudar mucho lo que me refería antes de los writtens, el pre-conference, el llegar a un acuerdo previo entre peritos, pero si esto no sucede y cuesta, insisto, el tribunal arbitral, pues oye, en ocasiones y recientemente estamos siendo requeridos para asistir al tribunal arbitral con esta figura del tercer experto, que bien puede ser elaborando un informe pericial, un informe de experto independiente sobre las cuestiones en disputa y anticipándolo en papel, o bien tenemos casos recientes en los que, con el consenso de las partes sobre cuál es el experto que tiene que adoptar esta figura, pues estamos adoptando la figura de asistir al tribunal arbitral mediante consultas concretas durante el proceso arbitral o el proceso en el que puedan estar laudando, etcétera, etcétera. Si es la palabra adecuada, laudando, disculpadme si no lo es. Asistir, insisto, al tribunal arbitral en cuestiones concretas, mediante submissions concretas, que pueden o no cobrar publicidad para las partes incluso. Hemos tenido un caso reciente en que el tribunal arbitral decidió solicitar a las partes su ok y su confort, digamos, para designar a una firma, en este caso a nosotros, para esta asistencia al tribunal arbitral, y los diferentes submissions que le hacíamos al tribunal arbitral sobre cuestiones concretas no cobraron publicidad para las partes en este sentido. Entonces, yo creo que nuevamente es un mecanismo más de los que he definido para avanzar en este intento de llegar a la verdad material y de esclarecer el porqué de las diferencias a veces muy notables de los informes periciales en las diferentes materias técnicas. Espero haber respondido a tu pregunta. Has respondido perfectamente, pero desde luego son temas de ojo de halcón, han estado muy bien elegidos porque seguro que abren un interesante debate. Nuestro último ponente, con un tema que también yo creo que es un tema muy interesante, que es el conflicto de interés, es Fernando Escura. Fernando es presidente de Hispajuris y socio director del bufete Escura, además de ser árbitro en diferentes cortes. Destacaríamos que tiene diferentes másters y especializaciones, pero cuenta con uno en especial en el que es especialista en Derecho Administrativo por la Asociación Catalana de Arbitraje. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Eugenia. Buenas tardes a todos. Como no puede ser de otra manera, en primer lugar, muchas gracias a la Asociación Europea, Javier, que estás aquí, no te veía. Debo decir que no tiene mérito porque soy árbitro de esta corte, con lo cual, pues, en fin, estoy en casa, me siento en casa. Bien, a mí me ha correspondido el tema del conflicto de interés. Diría esa frase que tanto se repite, que este es el tema más importante de todos. Pero eso lo diríamos todos. Pero yo, si me permitís, transformaría, antes de hablar del conflicto de intereses, en un conflicto de confianza de la sociedad. Porque el conflicto de intereses tiene mucho que ver en el arbitraje con la confianza que la sociedad tenga en el arbitraje. Esta mañana se decía, en una encuesta, como las que luego se verán, supongo, Eugenia, que haremos unas iguales aquí, que se vota, se decía que el 93% de los asistentes confían plenamente en el arbitraje, que es un sistema alternativo al procedimiento ordinario. Y yo diría que esto es hacerse trampas al solitario. Esto, yo no soy de Madrid, pero ya que estoy en Madrid, diría que esto es como preguntar en el Bernabéu si el mejor equipo del mundo es el Real Madrid. Porque evidentemente es lógico que todos los que estamos aquí somos árbitros y nos interesa. Permitirme que ahora, en el mismo sentido, en el caso inverso, plantee qué confianza tiene la sociedad en el arbitraje. Según datos del Consejo General de la Abogacía, en el año 2013, disculpar, pero en el 14 todavía no están colgados, hubieron 2.780.000 procesos que podrían ser objeto de arbitraje. Es decir, excluyo todas aquellas materias que por su naturaleza no son laudables. Bien, 2.780.000. Bien, en el año 2013 los arbitrajes no llegaron a 4.000.
Si tomamos como estadística la regla B3, quiere decir que la sociedad en general confía en el arbitraje en el 0,0014%. Evidentemente, tampoco me parece una estadística razonable. Pero lo que sí es cierto es que en España ese porcentaje del 0,014% de asuntos que se someten a arbitraje, que no se puede comparar con la jurisdicción ordinaria, sí que es verdad que en otros países el porcentaje cambia sustancialmente y llegamos a porcentajes casi del 1% en relación con el total de asuntos, que es una barbaridad. ¿Qué pasa con el sistema de confianza que tiene la sociedad? Bueno, antes de todo, hablemos de nuestros compañeros, de nosotros. Nosotros desde nuestra entidad desde Hispasures llevamos una larga tendencia a intentar incorporar las cláusulas arbitrales. Bien, todo el mundo de aquí dirá que no, pero yo conozco a alguno de aquí que me dice que la cláusula arbitral no la incorpora porque no sabe qué árbitro le tocará, porque no sabe sobre la materia sobre la cual versará, porque no olvidemos que incorporamos una cláusula que luego ya veremos si se aplica o no y si se aplica dentro de 7 o 8 años. Con lo cual, muchas veces, incluso árbitros, privadamente, luego no me incorporan las cláusulas en los contratos. Y eso es una verdad. Con lo cual, ¿qué le ocurre al arbitraje en general? Que todos decimos que es maravilloso, que todos estamos a favor del arbitraje, pero lo cierto es que la sociedad española no apuesta por el arbitraje. Y es verdad también, porque es incuestionable los datos, que los propios abogados tenemos una tendencia a cambiar en los contratos y decir, no, perdona, yo prefiero mi juez natural. Lo que digo son verdades, son datos, son objetivables, son estadísticas. Con lo cual, ¿dónde está para mí la raíz de la confianza en el sistema? Precisamente en el conflicto de intereses. No debemos de olvidar de que otro dato del Consejo General es que la justicia en general en las encuestas sale muy mal valorada. Pero las encuestas es una manera de mentir si no sabemos analizarla. La judicatura no está desacreditada. En las encuestas que da el Consejo General, el juez natural, la judicatura está muy bien valorada. Porque la sociedad en general lo que quiere es mi juez natural. Porque el juez sabe que ha hecho una oposición, sabe que ha hecho unos cursos, sabe que es independiente, en teoría, ¿de acuerdo? Y que además solo se dedica a eso. Con lo cual, si miramos en la página web del Consejo General, veremos que la judicatura tiene una alta valoración, a diferencia de la justicia, porque la sociedad valora la justicia en base a la prensa, mientras que la judicatura se valora en base a los profesionales. Y la valoración del juez en general no es nada negativa. ¿Dónde para mí entonces está el reto? El reto está en la confianza de la sociedad. ¿Y dónde está la confianza de la sociedad? En el árbitro. Y ahí entramos en el tema del conflicto de intereses. Permitirme que antes de que entre en el conflicto de intereses en sí mismo, diría, ¿realmente tenemos una cultura de la imparcialidad? ¿Hay alguien aquí que se declara que no es imparcial? Todos somos imparciales, absolutamente. En los despachos españoles es muy tradicional que entra un cliente y entra por la puerta. Los que, en fin, hemos viajado un poco, yo he remitido varios asuntos a despachos importantes americanos, seguro que te dicen, tengo que homologar el cliente si puedo aceptarlo o no puedo aceptarlo. Tienen una política de conflicto de intereses previa. Eso no siempre sucede en nuestra cultura y eso es una limitación más al conflicto de intereses. Y llegamos a la cuestión, ¿qué es realmente el conflicto de intereses? Porque el conflicto de intereses, como depende de la corte en la cual estemos, que lo valora, que esta es otra cuestión. Según el Consejo General, en el año 2013 habían 157 cortes en España. 2013. Javier ha dicho un dato del 2014, que seguro que lo tiene más actualizado que yo, que son casi 200. Si dividimos esto por el número de arbitrajes que han habido, no llegan a 20 arbitrajes por corte. Con lo cual, insisto, existe esa confianza. Esa confianza debe de estar evidentemente en las cortes, porque son los que marcan el nivel. Vamos a buscar el gran referente en relación con el tema del conflicto.
El gran referente es el IVA, International Bar Association, que nos marca y nos dice y define el conflicto de intereses como cualquier duda sobre la capacidad para ser imparcial e independiente. Bien, vamos a seguir. Imparcial, un criterio subjetivo. Yo soy imparcial o no soy imparcial. Oye, yo no tengo nada que ver. Algunos de los compañeros que me han precedido, magníficos todos ellos, ha expuesto muy acertadamente, ¿existe un conflicto incluso con un árbitro que puede no saberlo porque hay una financiación? ¿Existe realmente esa autoevaluación del conflicto que puede existir? Yo creo que somos, en general, las Cortes, y me incluyo, bastantes laxos en relación con los criterios de exigibilidad. Precisamente el IVA, para que esto no suceda, nos dice que hay que ser imparcial, criterio subjetivo e independiente. Ya vamos mejor, porque la independencia es un criterio objetivo. Yo puedo hacer un test, puedo hacer unas hojas que me marquen. Y en ese sentido, el IVA, con un gran esfuerzo, marcó unas líneas que se llaman línea roja. Bueno, hay dos niveles de línea roja, es igual, no entremos en tecnicismos ahora. Línea roja, línea naranja y línea verde, que es un primer esfuerzo que se ha elaborado para marcar los criterios en los cuales se considera de que puede existir una parcialidad o no una parcialidad por parte del árbitro. Y yo creo de que aquí existe un debate en los expertos en relación sobre si debe de existir un criterio de autoevaluación por parte de la Corte en cuestión y del árbitro, o bien si debemos de ir a un sistema más reglado. Yo creo que para dar confianza hay que ir a un sistema más reglado. Es decir, yo creo que deben existir líneas rojas y listas naranjas en las cuales se marque muy claramente dónde está el conflicto. Es evidente de que todos confiamos en que todo el mundo es bueno, pero la conflictividad no te viene por la independencia que uno pueda tener, sino por los factores que envuelven esa independencia. Por ejemplo, yo me puedo considerar independiente, pero realmente cuando me asignan un lado, chequeo que en mi despacho no haya habido ningún asunto en relación con eso, o soy yo el independiente. Pero me puedo encontrar durante el proceso de que realmente haya un conflicto de intereses derivado. Yo creo que cabe exigir ese endurecimiento de los criterios. Existe pues muchos autores, entre ellos yo quisiera destacar a José Carlos Fernández, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Complutense, que dijo literalmente, que dice, la obligación de revelar un conflicto de intereses ha pasado de ser un mero instrumento de verificación de la independencia de los árbitros. Yo soy independiente. Óigame, usted no se autovalore. Que era el criterio histórico, yo soy muy bueno y muy independiente. Mientras que Carlos Fernández Rojas lo que te dice es que la independencia de los árbitros para convertirse en una auténtica obligación que se debe de consolidar con un fin en sí misma. Con el aumento del uso de arbitraje, el riesgo de un conflicto de intereses por parte de los árbitros se ha multiplicado. Este riesgo se puede mitigar de manera significativa por el uso de la debida diligencia, hasta aquí, criterio tradicional, pero añade muy acertadamente, en mi modesta opinión, dice, y una exhaustiva investigación, verificación y análisis eventuales de conexiones entre el árbitro y una de las partes o los abogados en el arbitraje. Es decir, yo creo que el arbitraje, las cortes de prestigio deben de evolucionar hacia unas listas muy duras de autoexclusión o de inhabilitación, podríamos decir, de un determinado árbitro. ¿Por qué? Porque yo creo que el arbitraje no se debe plantear como una alternativa a la jurisdicción ordinaria, porque lo que se busca es la calidad. Es decir, esta mañana se comentaba por uno de los ponentes que a mí me ha gustado mucho, que decía, yo se he puesto por el arbitraje es porque en telecomunicaciones tengo el riesgo que mi juez natural no sepa de telecomunicaciones y busco alguna corte en la cual sea expertos en esta materia, que yo sé que el laudo va a ser realmente un laudo emitido por experto. Yo creo que esa es la esencia en sí mismo del arbitraje. No solamente la imparcialidad y la independencia, sino la capacidad. En la medida en que, y acabo, genial, en la medida en que las diferentes cortes, en mi modesta opinión, endurezcan, siguiendo el criterio de la IVA, los criterios en relación con el conflicto de intereses, las famosas listas rojas y las listas naranjas, creo que se ganará prestigio, que creo que es el único futuro que tiene el arbitraje. Si no, continuaremos con un arbitraje en el cual todos apostamos, un arbitraje en el cual todos intentamos colaborar,
que todos decimos que estamos involucrados, pero que la sociedad no participa del mismo. La única manera de conseguir atraer a la sociedad es con calidad, independencia e imparcialidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Abrimos ahora el turno de preguntas del público. Con la cantidad de temas de debate, es sorprendente que no tengamos muchas manos. Te van a acercar un micrófono. Sí. Ya viene por aquí el micrófono. Quería preguntarle a Álvaro, esas medidas cautelares dictadas por el árbitro de emergencia, ¿cuántas han sido confirmadas y cuántas revocadas por el tribunal una vez constituido? ¿Tienes idea? Pues la única corte que expone esto es la Corte de Estocolmo, y lo que declara es que ninguna de ellas ha sido modificada por el tribunal arbitral. Lo que ocurre es que no estoy seguro de la precisión del dato, porque eso supone que en todos los casos el laudo ha sido estimatorio de la pretensión, y me parece decir demasiado. Por tanto, no te puedo dar una respuesta precisa, Jorge, porque no está publicado. ¿Más preguntas? Nos hemos tomado la licencia... Ah, allí hay una pregunta. Perdón, yo tenía una pregunta y un comentario. La pregunta es sencilla. Cuando se le dice a una parte que el árbitro de emergencia, por ejemplo en la CCI, son 30.000 euros, simplemente la interposición, bueno, dólares, la interposición de la solicitud, las partes ¿cómo lo reciben? ¿Bien? ¿Mal? ¿Piensan que es demasiado caro, demasiado barato? ¿Es útil o no es útil? Esa es la primera. La segunda es un pequeño comentario. Dicen, sobre todo los militares en infantería, que no hay nada más peligroso que el fuego enemigo, porque empieza a disparar y no sabe a quién da. Yo, después de escuchar alguna intervención, me pregunto si no estamos ante un caso de fuego enemigo. Hablo no solo como representante de una institución arbitral, que creo que es bastante solvente, sino también como abogado, y que llevan esto algún que otro año metido. Yo no sé, pero generalmente las cortes y los despachos, cuando son serios y se mueven en el arbitraje, lo primero que se hace es chequear precisamente la existencia de conflictos de interés. Yo creo que el principal problema que tenemos actualmente es, primero, que queremos llevar el arbitraje a todo, igual habría que plantearse si cabe para todo, y en segundo lugar, y es quizá una modesta recomendación, como a estas alturas de la película aún sigamos hablando de imparcialidad y de independencia de los árbitros, nos queda mucho por avanzar. Porque yo creo que se puede ser también incompetente, aun siendo imparcial y aun siendo independiente. Luego lo que habrá que buscar es calidad. Calidad, pero calidad en la decisión, en la gestión del procedimiento, en la decisión que se adopte, en el razonamiento que se haga. Pero no simplemente quedarnos en la superficie de seguir siempre vendiendo lo mismo y siempre quejándonos de lo mismo. Porque además tenemos aquí representantes de la judicatura. Yo no escucho a los jueces continuamente decir ni que son imparciales ni que son independientes. Si lo estamos haciendo y lo estamos diciendo continuamente, creo que será por una razón. Psicológicamente, o cuando hablemos con los psiquiatras, quizá necesitemos algún tipo de reflexión, porque no es normal que todavía, desde el 2003, sigamos hablando de lo mismo. Imparcialidad, independencia, imparcialidad, independencia. Somos gente generalmente honrada, generalmente eficaz y generalmente profesional, mientras al menos a mí no me demuestren lo contrario. Fernando, ¿alguien quiere contestar? Sí, contesto a la primera de las cuestiones, Gonzalo. Hombre, yo creo que $40.000 es caro. A mí me parece caro. Pero pongo en el otro lado de la balanza qué ofrece. Ofrece un árbitro que ha de ser muy cualificado y que en un máximo de 15 días ha de dictar una resolución de una trascendencia extraordinaria. Porque muchas veces todos sabemos que el arbitraje se acaba con la medida cautelar. O sea, la batalla, como decía García de Enterría, es por las medidas cautelares. Entonces, bueno, en la medida en que es público y quien pide la medida cautelar sabe que esto es lo que cuesta, pues es up to him, ¿no?
pero creo que lo que se ofrece a cambio es razonable. A mí me parece razonable. Esa es la respuesta. Y sobre lo segundo, no sé si Fernando quieres tú contestar. No, yo nada, yo me remito, yo sé que desde el punto arbitral esta reflexión que hace Estampa es muy correcta, yo también la hago. Lo que me pregunto es por qué entonces mis compañeros rechazan incorporar la cláusula y prefieren remitirse a los tribunales. O sea, vamos a ver, las palabras lo aguantan todo, los hechos aguantan lo que aguantan. Es decir, el 93% de nosotros decimos que el arbitraje es perfecto. Yo no sé si la sociedad lo transmite, 150 y pico cortes y con una media de 20 arbitrajes al año, pues me da la sensación que evidentemente sobran muchas, creo que en eso coincidimos todos, que solamente quedarán, porque estamos en un tema claramente competitivo, las mejores, pero yo creo que las palabras son las palabras y evidentemente, bueno, todo es opinable, los hechos no. Los hechos no. Los hechos son que a la sociedad le falta que le transmitamos la confianza suficiente, creo que en España, en el tema del arbitraje. Esos son datos, y ya los he dicho, y evidentemente me remito a ellos. En cuanto a la calidad, es evidente, y yo he dicho de que la gran obsesión del IVA en este momento es reforzar estos criterios. Y yo he dicho que le añadía el tema de la competencia. Creo que solamente la esencia misma del arbitraje es buscar la excelencia. No tiene otro sentido para mí. Para eso me quedo con el juez natural. No quiero citar ninguna corte porque parecía ser descortés. Yo no creo en las cortes con 2.000 árbitros. No creo en ellas. ¿Por qué? Porque creo en la excelencia y no creo que hayan 2.000 excelentes árbitros en telecomunicaciones. Con lo cual, evidentemente, el futuro ha de ser una verificación muy exhaustiva que no puede quedar a mi simple interpretación. Yo defiendo, y creo que es mayoritaria a nivel mundial, y así consta en los congresos del IVA, en los cuales se marca de que se deben endurecer las líneas las listas rojas y naranjas, se deben endurecer, se hacen más exhaustivas precisamente para dar más confianza en el sistema. Y evidentemente eso debe de ir acompañado de la calidad, porque yo creo que es en la esencia misma del arbitraje. En el arbitraje no buscamos una alternativa, buscamos la calidad, la excelencia. Y esa es la clave para mí. Está claro que uno de los grandes retos del arbitraje es mantener informada a la sociedad y también al mundo empresarial. Nos hemos permitido, justo antes de acabar, vamos un poquito justos de tiempo, hacer una pregunta al público en relación también con el speech de Javier Iscar, que es preguntar si el árbitro puede utilizar técnicas de marketing para generar esa marca personal. Y vamos a ver cuál es el resultado. La verdad es que en los despachos de abogados ya existen rankings de abogados, tal vez llegarán a existir rankings también de árbitros escritos por... Pues el resultado es que sí, o sea, que realmente casi el 70% de los entrevistados consideran que también debe generarse esta marca personal para el árbitro y además que puede contribuir a la información de la sociedad de en qué consiste el arbitraje. Muchas gracias a todos y en especial a los ponentes que han estado magníficos y a Javier, que es un excelente evento.